utilizar el estimador en este caso nuestro estimador está dado por la proporción. Esto se llama proporción muestral. Esa es una variable. Es que esto de aquí, theta igual a T, es una proporción poblacional. ¿No? Entonces aquí decimos que esto va a estimar el parámetro proporción poblacional con una muestra grande donde n es mayor o igual que 30. Y por eso decimos que esto puede converger, por todo cuando es grande en z, la muestra. Y tenemos que la proporción menos la media de la proporción dividido por sigma de la proporción. Pero sus equivalentes son, que hemos visto más antes, proporción menos P dividido, como esto es, ¿se acuerdan? Es sigma raíz de N, ¿no? Y entonces es binomial. Recuerden ustedes que es binomial. Entonces tenemos PQ dividido por N. PQ dividido por N, ¿no? Porque hemos encontrado que cuando se trata de Bernoulli, esto es PQ, N, PQ, ¿no? Entonces, raíz cuadrada, nos quedamos sigma día N, P, Q. Como lo dividimos por N, para entrar a dividir, tenemos raíz cuadrada N, Q, dividido, para que entre a la raíz, entra como N cuadrado y sale como N. Ahí cuando aprovechamos de simplificar y tener PQ dividido por N o raíz cuadrada P por 1 menos P dividido por N. Eso significa que esta parte representa a Q. ¿Listo? Entonces por eso utilizamos PQ. Eso no está, pero no. Entendemos así y luego tenemos que esta relación se aproxima a la distribución normal de media 0, varianza 1,
que se refiere un poquito más a la derecha. Cero. Sigma. Función de densidad Z. Esto ustedes ya no hacen, ¿no? En el examen lo que les interesa es utilizar los pasos. 1, 2, tendrías que pasar al paso 3. Pero simplemente para indicar que la probabilidad de que tengamos el valor de Z, sabemos que esto es gamma, el nivel de confianza 1 menos alfa, y alfa está en los laterales de la curva bilateral sería. Entonces, esto es alfa medios, esto es alfa medios, y tendríamos que Z está variando entre esos dos límites. Z varía entre menos Z0, Z0 igual a 1 menos alfa. Pero si esto lo reemplazamos aquí, tendríamos P igual a la proporción menos Z0 raíz de P 1 menos P dividido por N. Primero lo reemplazaremos para que ustedes sepan de dónde viene. Menos Z0 y viene proporción menos P raíz cuadrada P N, que es 1 menos P dividido por E, menor que Z0, igual a 1 menos A. Entonces, aquí lo que nos conviene es estimar P. P tendría que ser la probabilidad, ya ordenando. Tengo que eliminar esto, tengo que eliminar el denominador, etc. Eliminando eso tenemos menos, es digo, proporción muestral menos Z0 raíz cuadrada proporción poblacional 1 menos P. Proporción proporción muestral más Z0 raíz cuadrada de P que multiplica a 1 menos P, que es Q, dividido por P. Entonces, en esto de buscar el intervalo para la variable proporción, lo que, como no conocemos, fíjense, aquí está, estos vendrían a ser θ1 y
Eso vendría a ser theta 2, ¿no? Pero el problema es que no conocemos P. Entonces lo que hacemos es P asemejar a la probabilidad, a la proporción muestral dado por X dividido por N para los límites. Entonces la probabilidad viene a ser proporción muestral menos Z0 raíz de proporción 1 menos proporción dividido por N proporción muestral más coeficiente Z sub 0 proporción muestral 1 menos proporción muestral dividido por N. Entonces aquí es donde digo, esto es theta 1 y theta 2. Entonces aquí hacemos el paso 1 al 2, pasamos al 3. El 3 sería calcular los valores del intervalo de theta 1, theta 2, que representan el nivel de confianza construido en base al nivel de confianza porque interviene alfa medios menos Z0 en este caso raíz cuadrada proporción muestral menos la proporción muestral dividido por theta 2 sería la proporción muestral más theta 0 proporción muestral 1 menos proporción muestral dividido por R. Bien, aquí todo se conoce menos Z0. Z0 lo calculamos o y vemos aquí es hacer Z 1 menos alfa menos, que aquí es alfa menos 1 menos esta parte y esto vendría a ser Z que deja una área de probabilidad de alfa menos, que sería. Entonces decimos probabilidad para entrar a la tabla necesitamos la probabilidad para calcular Z, es decir, 1 más gamma igual dividido por 2 o 1 y es 1 menos alfa menos. Los dos nos dan el mismo valor y con eso entramos a la tabla a leer, suponiendo que es el valor, este va a ser conocido, o puede ser 5, cualquier valor, pero con 4. Este es el área de probabilidad.
Entonces, supongamos 0, 95, 50, vamos a poner 55, 9, digamos. O sea, no existe este valor, pero hacia la derecha está 0,96, a ver, 95, 70, digamos, 70. Entre los dos está 0,95, 56. Otros interpolan, pero no, en nuestro caso, ¿qué es lo que hacemos? Este valor lo aproximamos sea a la derecha o a la izquierda. O sea, vemos cuál de estos dos está más cerca de este valor. Si comparamos con este, estamos a 3 unidades al revés, tenemos que hacer al revés. Vamos a suponer 50. No sé en qué sentido está aumentando, ¿no? Entonces está entre los dos. Entonces este está con 6 unidades sobre este valor y en relación a este está con 14. O sea, la diferencia a este valor está con 14 décimas, centésimas, milésimas, 10 décimas, centésimas, milésimas, 100 milésimas. Milésimas. 14, 100 milésimas. Que aquí está con ahí 6, 100 milésimas, ¿no? Entonces está más cerca aquí. Entonces yo agarro, subo y veo, supongo que aquí está 0, 0, 5. Salimos horizontalmente y aquí estaríamos 1,6. Entonces lo sumamos Z, que tiene 1, Z0, sería el principio. Z0, Z1 menos alfa medios. Ponemos el valor que corresponde. Aquí estamos en bien. Entonces estamos, o bien sería Z, para este caso que nos hemos inventado, 0,95, 56, estarían yéndose 1,6 más 5. No, esto lo sumamos más esto, nos da 1,65. Entonces, esa sería la forma de cualquier problema o ejercicio que podamos determinar, ¿no? Estamos aquí. Entonces, con esto ya tenemos el valor que corresponde a Z0. El mismo valor. Después del resto tenemos todo. Y finalmente la parte 4, decisión o conclusión. Conclusión. Tenemos que la media pertenece al intervalo θ1, θ2, está dentro, o
un nivel de confianza dado, ¿no? Siempre damos la respuesta, porque nuestro objetivo es, pero en lugar de nivel, vamos a poner P. La proporción poblacional se encuentra entre θ1 y θ2. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Vamos a hacer una comparación. Vamos a hacer una comparación estimar o para una diferencia de proporciones. Diferencia de proporciones poblacionales. P sub X menos P y E. ¿No? Como esto es grande. Eso significa que vamos a considerar una población por aquí. Su interpretación. Pueden hacerlo sin interpretación, pero para mí X sigue una distribución binomial. Por eso así, donde el parámetro desconocido es P sub X, tenemos un muestreo aleatorio mayor que 30, X1, XN, nos da la opción a determinar la proporción muestral número de X. Nuestra variable es el número de éxitos dividido entre el número de observaciones en la muestra. De la misma forma, tenemos una segunda población de la cual hemos obtenido población 2 de característica Y que tiene una distribución binomial en donde nos interesa su parámetro Y a través de una muestra de tamaño M, una M grande, donde tenemos las variables para las cuales vamos a buscar los valores numéricos
y vamos a poder calcular la proporción muestral será igual al número de éxitos en la muestra sobre el número total de observaciones en la muestra. Entonces, consideramos nuestro estimador representado por las variables proporción X y proporción Y, pero la diferencia. Y estas dos muestras son independientes, estas dos variables Px, Py son variables independientes. Va a ser el estimador de comparación de las proporciones poblacionales dada por esos parámetros, diferencia de esos parámetros. Entonces nuestro primer paso va a ser elegir un nivel de confianza. Elegir un nivel de confianza. Entonces ese valor puede dar el problema, o bien nosotros nos damos 2, como siempre va a ser caracterizar el estimador. Entonces aquí el estimador está dada por la diferencia de las proporciones muestrales. Eso es una comparación entre las muestras que estima el parámetro dada por la diferencia de proporciones poblacionales con m mayores de 30, ¿no? Entonces, el teorema de Lee-Chan-Chad permite converger en Z, donde la variable proporción menos proporción Y, esta es la variable, menos la media de la diferencia de proporciones muestrales, la media de esta variable dividido por sigma sub diferencia de proporciones. Entonces, esto hemos encontrado que esta variable, diferencia de proporciones muestrales, y esto está representada por la diferencia de proporciones poblacionales dividido por, con lo que ya hemos explicado hace rato, cada una de ellas sería P de X 1 menos P proporción poblacional X
pero todavía no estamos tomando la decisión. Allí, dividido por su tamaño muestral, más peso Y, proporción muestral, que es lo poblacional, 1 menos la proporción poblacional Y, que representa Q sub Y, dividido por M. Entonces ahí sí tendría la distribución normal, media cero, varianza 1 para, y me permitiría utilizar las tablas de distribución de Z, la variable estándar, ¿no? Hacemos la misma interpretación, eso ya no lo voy a hacer. Es más álgebra, digamos, ¿no? Solo vamos a insistir en que en esa, ya lo hemos dicho, en ese gráfico de la normal, pues ya nos sirve, planteamos Z0 negativo, el de la izquierda. Z está variando entre Z menos Z0 y más Z0 igual a nivel de confianza. Entonces, esto lo reemplazamos ahí. Pero aquí tenemos los parámetros. Cuando ya hacemos la simplificación, el reemplazo y el ordenamiento, tenemos probabilidad, diferencia de proporciones muestrales, que la diferencia de proporciones poblacionales, estoy con dos, y menos Z0 raíz cuadrada. Aquí aparece que nosotros deberíamos tener las proporciones poblacionales, pero es eso lo que estamos buscando. Entonces hacemos aquí una modificación tomando en cuenta la proporción muestral X, que sería 1 menos de éxitos, y esto tendría que ser el paréntesis, tendría que ser fracasos, dividido por n más proporción poblacional, que es muestral Y, número de éxitos, proporción de éxitos, 1 menos proporción Y, todo dividido por T, ¿no? Y eso sería la expresión del límite inferior de la comparación de las proporciones poblacionales mediante una diferencia.
el límite superior sería la proporción, diferencia de proporciones muestrales, pero no por z, es más también, z0 raíz cuadrada de, que viene a ser sigma de la variable en proporción x, 1 menos proporción y dividido por n más proporción y muestral, 1 menos la proporción muestral y representa q sub y dividido por m. Cerramos, esto es nivel de confianza 1 menos alfa. Por eso es que en el tercer paso, directamente 1, 2, 3, entonces esto es θ 1, esto es θ 2, límite inferior y límite superior. Entonces el tercer paso nos dice de calcular el intervalo de θ 1, θ 2, donde θ 1 está dado por la diferencia de proporciones muestrales menos z0, este sería el término común en los dos límites, proporción muestral x, 1 menos proporción x, dividido por n más proporción muestral y, 1 menos proporción muestral y, que sería qy, dividido por m. El límite superior sería semejante con la diferencia del signo más z0 la raíz cuadrada de la proporción muestral x, 1 menos la proporción muestral y, dividido por n más la proporción muestral y, 1 menos la proporción muestral y, dividido por m. Entonces, aquí el valor máximo de la proporción, recuerden, la proporción varía entre 0 y 1, porque es probabilidad. Entonces, la proporción, el estimador, que viene a ser la diferencia de proporciones, va a estar entre 0 y 1. La diferencia de proporciones poblacionales también, entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces, podemos poner así también, x menos la proporción y varía 0 y 1.
y 1 es un lapsus. Bien, ¿listo? Entonces aquí todo se conoce menos Z0. Entonces Z0 hacemos lo mismo. Probabilidad de que Z admita valores menores que Z0, como la función de densidad es simétrica, 1 más gamma dividido por 2, o directamente ustedes hacen su verificación. Con esto entran a la tabla como hemos explicado hace rato. Lo mismo. Y finalmente en el cuarto punto, conclusión. Conclusión o decisión que toma, ¿no? Decimos que nuestra diferencia de proporciones poblacionales pertenece al intervalo θ1, θ2 con un nivel de confianza. Eso siempre es importante señalar para saber esta abertura. Esta abertura, con qué confianza, con qué valor hemos encontrado. No menos alfa, ¿no? Ahora, estoy pensando. Como ven aquí las unidades de θ1 y θ2 son adimensionales, ¿no? O sea, la proporción muestral es adimensional porque estoy dividiendo Y dividido por N. Entonces, número de observaciones éxitos sobre el número total de observaciones que tiene la muestra. Entonces, podemos observar cuándo o qué posibilidades tendríamos en la comparación. Diríamos la proporción menos la proporción Y. Esta diferencia Y puede ser primero igual a 0. O sea, eso indica que la proporción X menos la proporción Y o es igual, la proporción son iguales. Puede ser que la proporción X sea, bueno, la diferencia es mayor que 0. Significa que la proporción X es mayor que la proporción Y. Ahora la otra, estoy pensando, y si la diferencia es proporción X menos la proporción Y es menor que 0, ¿qué podemos decir aquí?
de la proporción y es menor o mayor. Proporción X, eliminamos proporción Y. Ahora eso tendríamos que verificarlo cuándo se da o cómo se da, tomando en cuenta que las proporciones varían entre 0 y 1, ¿no? Ya, eso tendríamos que ver con un ejercicio para comprender. Bien, entonces, esos serían los rasgos principales de la estimación de los parámetros poblacionales con muestras grandes, que nos permiten calcular o establecer o construir un intervalo de confianza para la media. Y si nos dicen compare las poblaciones, entonces nosotros comparamos a partir de las muestras, siempre, porque es poco probable que se conozcan los parámetros poblacionales. Si hablamos de datos que son binomiales y las muestras son grandes, entonces es un poco difícil, diríamos, trabajar con la, ¿cómo se llama?, con la ley de cuantía binomial o la ley de formación de probabilidad de la variable X binomial. Es difícil trabajar. Entonces recurrimos a la nueva variable que es la proporción. La proporción, en este caso, por ser muestra grande y aplicando el teorema de muestras grandes, es decir, teorema del central del límite, nos permite utilizar Z y poder leer las probabilidades o Z. Ustedes han visto que también podemos tener Z y leer la probabilidad, o al revés, tener la Z y leer la probabilidad, ¿no? Viendo siempre o diferenciando siempre las tablas, y las tablas leen el valor de izquierda a derecha o simplemente leen una parte de la derecha, ¿no? O sea, el área alfa medios puede estar a la izquierda o a la derecha. Eso se muestra en la cabeza de cualquier tabla. Ahí antes de entrar a leer, nos dice cuál es el sector que está sombreado, sea la parte izquierda, sea la parte derecha. Y cuando es la mitad, aparece bien, digamos, el eje de simetría bien, como diríamos, una recta normal oscura, ¿no? O sea, nos dan a entender que solamente está leyendo la parte positiva de Z, no así la parte negativa. Pero por simetría podemos leer la parte de Z negativo. Bien, entonces no siempre podemos trabajar, bueno, los de sistemas pueden trabajar con muestras grandes, ¿no? Al menos cuando se trata de
buscar vender más y buscan la demanda, la posición, la influencia de los pequeños, de las mujeres, o sea, diferentes variables toman en cuenta para poder organizar el interior de un supermercado, o si es a nivel mundial, que es lo que más se busca. Entonces ellos pueden trabajar con grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces inclusive hay, diríamos, en el fondo son las mismas reglas de la estadística. Solo lo que está variando aquí es la muestra y la población, ¿no? A veces hay que ir tomando muestras por partes como una muestra estratificada. Y mucho depende de la calidad del muestreo, es como lo que anuncian, ¿no? Dicen cuál debe ser como dicen, los resultados del balotaje. Entonces ellos tendrían que saber si han utilizado un muestreo estratificado, un muestreo por conglomerados, una mezcolanza, es como decir, La Paz es Bolivia en pequeñito, porque están todas las personas de diferentes departamentos. Lo mismo Santa Cruz, podemos ver los niveles sociales, varía mucho, ¿no? Entonces, otras veces hacemos una primera muestra, como les explicaba, a ustedes no, a los de química, cuando hago un muestreo de digamos, ¿cómo se llama esto? La materia prima del chocolate, el coco. Diríamos, me llega una muestra, ¿no? O sea, ellos ya han muestreado, me mandan por decir, pepas. Y bueno, de eso yo vuelvo a mezclar y hacer cuartas. Saco la cuarta parte del montón. De eso vuelvo a mezclar y a dividir en 4 partes, tomar una parte. Pues eso puedo hacer 2 veces, 3 veces. Por eso dice muestreo en 2 etapas, en una etapa multietápico, depende, ¿no? Para estar seguro de que es homogéneo y es representativo de la población del conjunto total. Bien, entonces los físicos van a trabajar, aunque pueden trabajar con muestras grandes cuando se trata de los datos del tiempo, diríamos, ¿no? O sea que ahí se pueden almacenar inmensas cantidades de datos para poder utilizar esa información y proceder a pronosticar. Pero ahora también la informática les ayuda mucho. Claro, ellos tienen una parte o sea, tienen grandes volúmenes almacenados que si vieran ustedes el almacenamiento de sus datos en ambientes súper grandes, donde todos esos datos están informatizados y pueden prever qué es lo que podría ocurrir mañana, antes de que ocurra por los datos pasados, digamos, por la información pasada. Pero otras veces se necesita, como los químicos, utilizar muestras pequeñas. Entonces vamos a ver muestras pequeñas para tener una idea completa de estimar los intervalos de confianza para, en datos pequeños, recordemos,
Nuestros estimadores son la media muestral, la comparación es la diferencia de medias muestrales. En este caso, podemos hablar de estimar la varianza poblacional y podemos hablar de comparar las varianzas poblacionales. Esa sería la dispersión ya. Comparación. ¿Cuál población presenta mayor dispersión? De notas puede ser. Entonces, por ser pequeñas, ya no utiliza Z. Algún momento les dije, a no ser que me den la varianza, o sea, toda la información de los parámetros me den. Entonces, ahí no hay necesidad de utilizar la muestra pequeña porque nos están dando la información completa. Pero hemos visto en muestras grandes cuando no tenemos sigma, la desviación o la varianza, cuando n es mayor que 30, entonces utilizamos la varianza muestral. Pero en muestras grandes en ningún momento hemos hablado de estimar las muestras, estimar las varianzas. Solo estimamos las varianzas o desviaciones en muestras pequeñas. En varianzas grandes hemos indicado de que si n es mayor que 30, entonces ese cuadrado es parecido a sigma cuadrado. Es semejante, lo aproximamos por ser muestra grande. ¿Listo? Bien. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con muestras de tamaño por debajo de 30, menor a 30. Inclusive la población finita puede ser de 8 observaciones, 3 observaciones, etc. Es muestra pequeña. Y ahí generalmente no nos dan la varianza. Si quiero, tengo que estimar la media, no tengo la varianza. No hay varianza. Pero recordemos que para utilizar la variable t, la variable chi, la variable f, yo tomo muestras, o sea, la condición para utilizar estas variables adimensionales y continuas, es necesario que la muestra provenga de una población normal, aunque no me digan cuáles son los valores, sino simplemente me aseguran que se trata de una población normal, pero es una muestra pequeña. Entonces sí puedo utilizar con seguridad. Si no me dicen nada, no puedo utilizar ni los métodos de muestra grande, ni los métodos con muestra pequeña, es decir, utilizar la variable t, chi, f. Entonces ya es otra estadística. Es la estadística no paramétrica. Entonces ahí es donde, si no me dan información, entonces puedo utilizar, porque sus métodos no son muy restrictivos como se presenta aquí. Estos métodos que siempre estamos diciendo que proviene de la población normal, que tiene que ser conocido, o sea, cumplir ciertas condiciones, que la media del error debe ser 0, que la varianza, o sea, la dispersión de los errores debe ser constante, o sea, la desviación. Esas cosas no hay
en la estadística no paramétrica, que también hace cálculos de los métodos que hemos ido viendo, pero de otra manera, Los considerando otras ejercicios. situaciones. Sí, quería hablar la compañera. Disculpe, doctor, tenía una duda. Sí, hablar. Con respecto a las prácticas que envió, la primera, ¿nos podría explicar cómo se realiza? Y la última que envió, no están los ejercicios. Ay. No, la primera simplemente son ejercicios resueltos, ¿no? Sobre estimación. Nos pide explicar, ¿no? Los ejercicios. Bueno, escoger 10. No explicar, sino ordenar. Ordenar. Está bien. Ordenar como estamos haciendo. La finalidad de esos es, primer paso, qué es lo que estamos poniendo, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. Y bueno, si hay que explicar, explican ahí, ¿no? O sea, generalmente se explica el resultado. ¿No? Está bien. Eso no más. En el otro son ejercicios propuestos que hemos dado y tal vez voy a revisar en este momento antes de... Sí, doctor, por favor. Acá. Y... vamos a ver. Mirar. Vamos a ver. Aquí vamos a ver. Aquí vamos a entrar. Práctica de estimación. Sí, no está tan duro. Sí. Entonces, vamos a pedir que abra. Y voy a pedir que me muestre dónde está.
Ya no encuentro, voy a vuelto a copiar. Ya voy a buscar, ya es hora. Lo voy a...
subir hoy día mismo. Estaba bien, jueves. Oh, doctor, una pregunta más. Adelante. La fecha del primer examen dice el viernes 14 de octubre, pero el día viernes cae el 17. El día y la fecha no cuadra. Eso lo voy a... Es más seguro el martes. Yo me había equivocado, no sé por qué, porque me dieron un programa para, para fijar las fechas de examen de todo el semestre. Como no tenemos aula, entonces más seguro es la fecha la que vale, no el día. La que manda es la fecha. Eso, pero yo les voy a confirmar para estar seguros. ¿Listo? Eso. Listo, gracias, doctor. Vamos. Ya. Ya, eso vamos a confirmar y lo otro, lo voy a subir en este momento. Voy a